Buenas tardes, mi nombre es Sergio Blanco y en este video voy a realizar un análisis de un suceso histórico, el cual es la Guerra Fría, mediante nociones de otredad y posmodernidad y cómo ese suceso histórico llegó a influir en la cultura y en las ideologías de países anexos. Lo explicaré durante la misma explicación histórica de este suceso como tal. Entonces, para empezar, la Guerra Fría fue un enfrentamiento que inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, donde el fin de esta guerra supuso el fin de la hegemonía europea, donde dos potencias llegarían a asumir el relevo que esta misma dejó, el cual vendría siendo el bloque soviético y el bloque americano, o el bloque capitalista y el bloque comunista, donde sus enfrentamientos se resumen básicamente en conflictos derivados y en guerras subsidiadas, más nunca en enfrentamientos directos entre estos bloques como tal. Este enfrentamiento se dio principalmente por razones ideológicas, como vendrían siendo las de Locke y las de Marx, políticas, económicas y propagandistas. Cabe recalcar que este conflicto se originó realmente desde la victoria de la Revolución Rusa, donde Rusia emergió como el primer país socialista, generando erosiones en las relaciones rusas estadounidenses. Entonces, digamos, en la Guerra Civil Rusa como tal, el ejército blanco fue subsidiado o fue apoyado principalmente por el Estado americano, aunque se vio el ejército rojo liderado por Trotsky asumiendo la victoria como tal en este conflicto. En esta guerra se dieron sucesos históricos, los cuales vendrían siendo la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam. Esta vendría siendo después de la muerte de Hitler, donde estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, su desmilitarización, la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la devolución de los territorios anexionados por Alemania. También se creó, tiempo después se creó el Plan Marshall para detener la expansión soviética por Europa como tal, dando ayudas económicas a este continente para reconstruir las zonas principalmente afectadas de la Segunda Guerra Mundial, modernizar la industria europea y para evitar la expansión principalmente del comunismo. Donde se argumentaba, los que estaban en contra del capitalismo, se argumentaba que esta maniobra era un imperialismo económico estadounidense. Entonces ahí ya se empieza a ver desde un principio cómo sus contrapartes intentan convencer al pueblo de que el movimiento o el bloque político o económico de su contraparte vendría estando totalmente errónea o vendrían siendo estrategias para gobernar todo lo que vendría siendo la economía mundial, por así decirlo, la política mundial, donde Estados Unidos o el capitalismo pintaba a los rojos, que vendrían siendo el comunismo, como todo lo malo que hay, y los comunistas apuntando al capitalismo como si estos fueran estrategias para capitalizar o adueñarse del mundo como tal. Eso se evidencia, la endemonización del comunismo, por parte de Margaret Thatcher y por parte de Reagan en su gobierno, lo cual voy a explicar más adelante. También se dio la alianza de OTAN, que es una alianza militar intergubernamental, donde los estados miembros defienden a sus aliados frente a alguna amenaza externa. Acá el mundo quedó dividido por el telón de acero. Este término fue otorgado por Churchill como tal, donde se divide el mundo en los dos bloques, que vendrían siendo el comunismo y el capitalismo. Eso se sostuvo esta división también se sostuvo debido a que había una alerta de riesgo nuclear por parte de ambos bandos. Por ende, esta situación siempre se llevó con mucha cautela por el conocimiento de las consecuencias que esto traería consigo. Esto se evidenció notablemente en el derrocamiento, de Batista por Fidel Castro en Cuba, donde se dio la invasión de la Bahía de los Cochinos y la crisis de los misiles, todo por parte del gobierno de Kennedy. Acá sí fue donde se notó el primer gran riesgo, donde se pudo ver más real el riesgo de una crisis nuclear a nivel mundial, donde se podía llegar a temer con una realidad de que estas dos potencias se podrían literal llegar a destruir completamente el uno al otro por su alto poder militar. Esto se sostuvo siempre, en esta competencia entre estos ambos bandos, en la carrera espacial, donde primero los rusos lanzaron su primer satélite espacial, que era el satélite Sputnik, y por parte luego de los americanos vendrían saliendo el Explorer 1, que era también su satélite primero. De acto seguido de esto, los soviéticos lanzaron el Vostok 1, que fue el primer astronauta, que llegó al espacio,
donde los americanos responden con el Apolo 11, que fue la primera tripulación, digamos, espacial que llegó a la Luna como tal, a establecerse en la Luna. Esta carrera era, digamos, un anexo, donde era principalmente por lujo, era más como por renombre. Esta carrera espacial era más por obtener renombre por parte de sus contrapartes, y así también optaban por convencer a la población, a su estado como tal, a sus personas que los apoyaban, de cuál en realidad tenía mayor poder, digamos, cuál tenía mayores capacidades, cuál tenía mayores recursos. Así también se intentaban adoctrinar a las personas a que siguieran su mismo grupo, digamos, su mismo bloque. También luego en 1985 llega la doctrina Reagan por parte de el presidente Ronald Reagan, y también de apoyo externo que vendría siendo, digamos, Margaret Thatcher, donde se aprobaba la derrocación de los gobiernos comunistas existentes sí o sí. Era una doctrina impuesta principalmente, en donde cualquier gobierno existente comunista debía ser derrocado por parte del gobierno americano, y este debía tener este poder, debía tener ese privilegio, digamos. Aunque todos esos acontecimientos no llegaron a un conflicto directo, por lo mismo que les decía, por el alto riesgo nuclear, estos bandos tenían bastante temor al respecto. Se dieron, digamos, la guerra de Vietnam, pero no fue nada directo, fueron siempre por contrapartes, digamos, Estados Unidos apoyando a Corea del Sur en su guerra sí, de Corea del Sur y Corea del Norte. En la guerra de Vietnam también se veían, eran guerras anexas, guerras subsidiadas, mas nunca se dio un principal conflicto directo entre esas dos potencias. Y esta guerra fría termina con la caída del muro de Berlín y la apertura hacia ambos bloques. O sea, ya estaba la relación entre los ambos bloques, ya podían estar, digamos, la guerra ya estaba apaciguando, terminando así con la tensión entre ambos bandos. Y con el tiempo, la mayor parte de los países que hacían parte del bloque comunista terminaron haciendo parte del bloque comunista, la gran mayoría, digamos. China todavía siendo la República China con su parte comunista, pero la mayoría de esos países se concedieron al capitalismo, se dieron a este. Entonces esto es el principal, digamos, factor de cómo estos sucesos históricos influyeron en la cultura de las personas y en sus ideologías. Por medio de todo esto anteriormente dicho, cómo intentaban manipular a las personas para que llegaran a su bloque. Y al final pues concluyó en la diseminación, en teoría, del bloque comunista. Muchas gracias.